días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. De nuevo nos volvemos a ver por este medio como es el Facebook Live. Qué bendición podernos saludar y qué lindo poder continuar con este estudio que estamos haciendo, que es un estudio maravilloso acerca de el libro de Esdras. Si Dios lo permite, hoy terminamos este hermoso estudio del libro de Esdras. Quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos que se van a conectar, que se están conectando a través de este medio, como es el Facebook Live. Vamos a orar y vamos a pedirle a Papito Dios que hoy nos hable a través de su palabra. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por esta preciosa y hermosa mañana. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Toma mi vida y llénala con tu presencia. Que no sea con mi sabiduría o mi conocimiento, mi inteligencia que dé esta palabra, sino con esa unción y ese respaldo tuyo, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Y levanta, Señor, hoy una iglesia de una manera sobrenatural. Ministranos, Señor, de una manera especial. Háblanos a través de este libro. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludamos a nuestros hermanos que se conectan a través de este medio hoy en esta mañana. Y queremos pedirle a Dios que le llene cada uno de ustedes sus vidas. Gloria a Dios. A Nubia Fernández, Felipe Romano Ordóñez, que nos ven a través de este medio. Dios les continúe bendiciendo. Para esta mañana hay una canción, hemos escogido una canción, se llama Peña de Oret, interpretada por Marcos Witt. Vamos a escucharla. Marcos Witt interpretando esta hermosa canción que se llama Peña de Oret. Es un clásico. Esta canción se llama Peña de Oret, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven A probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca tu alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Gracias, Ralphie. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Saludamos a mi prima Diana Vázquez con mi prima Marlene que nos están viendo en este momento. A Juan Carlos Delgado Grijalva también los saludamos.
Franklin Armando Umaña Mendoza, a Jaime Restrepo Gómez, mi tío, Felipe Román, Nubia Fernández. Continuamos con este hermoso estudio del libro de Esdras. Hagamos un repaso de lo que vimos ayer. Vamos a hacer un pequeño repaso y continuamos con este maravilloso libro de Esdras. Esdras es uno de los libros que hemos venido estudiando, que es un libro de los libros históricos. Decíamos que son 12 libros históricos y uno de ellos es Esdras. El primer libro histórico es Josué, después sigue Jueces, después sigue Ruth, después sigue el primero y segundo libro del Samuel, primero y segundo de los Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas y por último viene Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, Esdras, decíamos ayer que Esdras es un personaje bíblico, es un sacerdote y un escriba, maestro de la ley, que Dios lo levanta en la época después del exilio. Y veníamos estudiando cómo este hombre fue levantado para enseñarle a una generación que había regresado de un largo exilio en Babilonia, enseñarles la ley y volverles a enseñar la Torá y volverles a enseñar a guardar y a vivir conforme a lo que la ley les estipulaba. Ahora, ¿por qué el pueblo había ido a Babilonia? Porque Dios así lo había permitido. Recuérdese que en la época de los reyes, cuando vino el reino unido con Saúl, David y Salomón, 120 años de esplendor y de gloria, pero al morir Salomón, el reino se dividió en dos, y eso lo explicábamos, reino del norte, reino del sur. Y el reino del norte serán 10 tribus los que apoyarán el reino del norte. Solo 2 tribus apoyarán el reino del sur. Ahora, de esas 10 tribus del reino del norte tuvo 19 reyes, que lo explicamos, y de esos 19 reyes todos hicieron lo malo. Pero hubo uno que fue peor que todos y se llamó Acab. Pero también vimos cómo ese reino del norte fue castigado duramente y llevado cautivo por un imperio llamado Asiria, que su capital era Nínive, la misma ciudad a la cual Dios le dice a un profeta, ve y háblales y diles que se arrepientan. Fue el profeta Jonás. Pero también estudiamos el libro, estudiamos también el reino del sur y estudiamos el libro de los reyes y en los libros de las crónicas que nos habla sobre ese reino del sur. Y el reino del sur, Judá, solo 2 tribus lo apoyan, su capital sigue siendo Jerusalén. Ahí es la ciudad amada, la ciudad que escogió David para hacer reposar ahí un templo. Y veíamos cómo este reino del sur, después de apartarse, porque tuvo 20 reyes, 19 reyes, una reina. Pero después de apartarse de Dios y haber reyes malos, como fue el hijo de Ezequías, que se llamó Manasés, que fue el peor de todos los reyes, de esos reyes fue el peor. Entonces veíamos nosotros ayer y estábamos estudiando cómo Dios permitió que el pueblo cayera en cautiverio y fuera llevado ahora cautivo por otro nuevo imperio que aparece en el escenario mundial. Ya Asiria no existía, ya Nínive había sido destruida por los babilónicos. Ahora surge un nuevo imperio llamado Babilonia y un rey poderoso, fuerte, que se llamó Nabucodonosor. Y en 3 periodos, o sea, en 3 deportaciones se llevó el pueblo judío. En la primera deportación dijimos que fue en el año 606, después en el año 596 y después en el año 587. Ahí, en esa tercera y grande deportación, ahí fue donde destruyó el templo de Jerusalén, el templo que había mandado a edificar Salomón, y ahí fue donde volvió la ciudad en ruinas, quemó los palacios reales, derribó las murallas y fuera de eso quemó las puertas de la ciudad. Entonces el pueblo fue llevado a Babilonia por espacio de 70 años. En Babilonia se van a ir a vivir o van a ser exiliados a Babilonia un jovencito llamado Daniel y otro joven llamado Ezequiel. Y se convertirán en profetas de Dios en el exilio. Pero acá queda un Jeremías. Acá queda Jeremías viviendo en Jerusalén y viendo cómo la ciudad es destruida. Por eso escribirá un libro llamado Lamentaciones. Más adelante Jeremías será enviado, exiliado a Egipto
y vivirá en Egipto. Ahora, la ciudad quedó en ruinas. Los judíos quedaron dispersos, llevados a Babilonia, viviendo miles y miles de kilómetros alejados de su tierra, pero pidiéndole a Dios para volver. Ahora, durante ese tiempo en Babilonia se conservaron como pueblo y conservaron su identidad como pueblo y conservaron la adoración a Dios como pueblo porque crearon una institución llamada la sinagoga. Y ahí se reunían los padres con sus hijos a enseñarle la palabra de Dios. Por eso un niño ya a la edad de 11 años ya te recitaba la Torá, o sea, el Génesis, el Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio de memoria. Regresados de esos 70 años, los judíos regresan así como fueron enviados a Babilonia durante 3 deportaciones, ellos regresarán en 3 etapas. La primera etapa, la explicábamos ayer, es cuando el rey Ciro, un rey nuevo que es de Persia, da la orden para que los judíos regresen con una consigna: reconstruir el templo. Después viene la segunda, que es con Esdras. Vendrá Esdras a enseñarle la ley, y la tercera es con Nehemías, que Nehemías será enviado para reconstruir la ciudad, los muros de la ciudad y las puertas, enmendar las puertas. Entonces, en esos 3 regresos estábamos explicando ayer y estábamos hablando de esos 3 regresos. Entonces vamos a continuar con el libro de Esdras y vamos a mirar esto, porque esto es importante que lo aprendamos, y todo. Y estábamos ayer entonces hablando un poquitico de este libro y la división de este libro. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Entonces, el libro de Esdras, como le decíamos, regresa en 3 periodos. Y vamos ahora a colocar la cámara y enfocar allá nuestro computador. Entonces, el libro de Esdras, así como hubo 3 deportaciones desde Jerusalén a Babilonia, desde los años 605, 597 y 586, también hubo 3 regresos de la cautividad escritos en Esdras y Nehemías, y ayer lo estudiábamos. El primero, en el año 537, bajo el liderazgo de Zorobabel, regresaron 50,000 judíos. Regresaron a reconstruir el templo. En el año 458, bajo el liderazgo de Esdras, regresaron 2,000 judíos. Y ya en el año 444, antes de Cristo, bajo el liderazgo de Nehemías, regresaron un número indeterminado de judíos para hacer lo que Dios les había pedido. Entonces, sigamos. Entonces decíamos ayer que el libro de Esdras se divide en 2 divisiones. Del primer capítulo al sexto, el retorno del liderazgo bajo Zorobabel. Y del capítulo 7 hasta el capítulo 10, el retorno del liderazgo bajo Esdras. Eso lo estábamos viendo ayer. Ahora, veíamos ayer también el contenido de Esdras. Entonces, decíamos que del 1 al 3, el decreto de un rey llamado Ciro, rey persa, y el primer retorno de los exiliados a Jerusalén. Después, la construcción del templo, del capítulo 4 al capítulo 6. Del capítulo 7 al capítulo 8, el decreto de un rey llamado Artajerjes y el segundo retorno de los exiliados. Y del capítulo 9 al capítulo 10, las reformas de este personaje llamado Esdras. Entonces, sigamos. Ayer estábamos explicando esto, que 70 años vivieron en cautiverio con Daniel, bajo Zorobabel, y la reconstrucción del templo en el 538, regresan a reconstruir el templo. Después hay un intervalo de 57 años y ahí aparece una reina llamada Esther. Y después viene Esdras y la reconstrucción del pueblo, o sea, enseñarles a esta nueva generación, enseñarles la ley. Y después de eso decíamos entonces que hay otro espacio de unos 12 años y en el 444 antes de Cristo aparece Nehemías y la reconstrucción del muro. Después vienen unos 10 años más y después vienen las reformas que hizo Nehemías como gobernador en Judá. Y por último se cierra con el libro de Malaquías. A partir de ese momento vienen 400 años de silencio, hasta que llega el Nuevo Testamento y aparece Jesús, aparece el Mesías. En esos 400 años, después lo explicaremos,
es el famoso tiempo intertestamentario. Ahora, decíamos ayer que el capítulo 1 al capítulo 6 me habla del primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel, y ahí se da el decreto del rey Ciro, donde le dice a Zorobabel que pueden regresar, pero con una consigna: reconstruir el templo. Entonces se hacen todos los preparativos para el viaje del retorno, y ahí se da la restauración del templo. Decíamos que en esta es la historia de la misericordia que Dios derramó sobre su pueblo. A diferencia de otras naciones en el mundo, los judíos no desaparecieron cuando fueron removidos de su patria. Ellos mantuvieron su identidad, un milagro en sí mismo, y fueron traídos de vuelta a su tierra. El templo fue reconstruido y restaurado, y la misericordia de Dios es grande y se ve en la existencia misma del pueblo judío, a pesar de todo lo pronosticado en su contra. O sea, un pueblo que ha sido enviado a una tierra extraña, un pueblo que ha permanecido 70 años de cautiverio en esa tierra extraña, y contra todo pronóstico regresan a reconstruir otra vez su nación. Porque Dios levanta un rey llamado Ciro y coloca en su corazón que permita que los judíos regresen. Y regresan con una consigna: reconstruir el templo. Porque el pueblo gira en torno al pueblo. El pueblo gira en torno a su templo. Porque el templo es el lugar donde habita la presencia de Dios. Entonces ellos anhelan volver otra vez a sentir la presencia de Dios. Continuemos. Entonces estábamos explicando también, sigamos aquí, que se da el primer retorno. Con el decreto de este rey Ciro, los que estaban dispuestos a regresar a Israel lo hicieron. Al parecer, no todos estaban entusiasmados, ya que muchos se habían acomodado con los extranjeros. Dios movió el corazón de algunos a viajar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y eso hicieron. Trajeron consigo los utensilios que sobrevivieron del templo: platos de oro y plata, vasijas, cubiertos. Trajeron todo lo necesario para volver a empezar de nuevo. Y ayer decíamos que hay veces no es fácil volver a empezar. Y estábamos explicando y diciendo cómo hay veces Dios permite vivir situaciones complejas y difíciles, como le tocó vivir al pueblo judío, para después volver a empezar. Pero hay veces cuando se vuelve a empezar, la gloria, hay veces posterior, es mayor que la primera. Y yo decía, tal vez tú estés pasando por una situación difícil hoy y tal vez tengas que volver a empezar de nuevo. Pero yo te animo, ahora vas a empezar, pero tienes ya la sabiduría para hacerlo mejor. Ahora tienes la ayuda de Dios, tienes la bendición de Dios. Ya has aprendido de los errores del pasado y hoy puedes entonces decir, puedo volver a empezar, pero ya no voy a cometer los errores que cometí antes. Voy a volver a empezar, voy a salir de esa deuda. Tal vez hoy tienes que volver a empezar porque quebraste, tu empresa quebró, tal vez tus negocios quebraron, tal vez has perdido económicamente, has tenido una pérdida económica, pero yo te digo hoy, vuelve y empieza de nuevo y Dios te va a levantar. Con la ayuda de Dios, Dios te va a levantar. Ahora, seguimos. Ahora, ese primer retorno de los exiliados se da la primera de las muchas listas de familias que aparecen en Esdras y Nehemías. Y hay veces uno dice, pero ¿para qué todas esas listas casi que interminables que van desde el capítulo 2, del versículo 1 al capítulo 63? Y uno dice, pero hay veces uno dice, no le veo sentido. Sí tiene un sentido. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos nada acerca de la mayoría de esta gente. Pero a los lectores originales de Esdras les permitía ver cómo sus antepasados, o sea, sus abuelos, sus bisabuelos, regresaron del cautiverio y fueron llevados a la tierra prometida. Para nosotros tal vez se tratará solo de nombres al azar. A ellos esto les era evidencia de la misericordia de Dios por su familia. Y decíamos cómo Dios cuida de ellos. Y si cuida de ellos, también cuida de ti y cuida de mí.
Y Dios, así tú no lo creas, Dios conoce tus antepasados. Conoce quién fue tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tus padres. Y ha cuidado de ellos. Y hoy se ha acordado de ti. Y por eso hoy eres cristiano. Por eso hoy amas a Dios. Y puedes decir, Jehová me ha ayudado. Jehová ha estado conmigo. Decíamos también de este primer retorno de los exiliados que hay una lista de los sacerdotes, levitas, cantores y porteros del templo. Al instalarse en la tierra necesitaban poder ser capaces de adorar a Dios allí. Quienes no pudieron probar su descendencia genealógica, no se les permitió ministrar en el templo. Hay un paralelo aquí para el sacerdote que tenemos en Cristo. Solo aquellos que hemos nacido, escúcheme bien, solo aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿sí?, podemos participar de los beneficios de la salvación, perdón de pecados y comunión con Dios. Qué lindo, hermano, esto. Tenga en cuenta esto, hermanos. Ahora, en ese tiempo, con el regreso de estos exiliados, se empezó a hacer una lista de quiénes eran los sacerdotes y quiénes eran los levitas que tenían el derecho de poder ministrar a Dios en el templo y vivir de la gloria de Dios, de vivir de la presencia de Dios. Y quiénes iban a ser los cantores, o sea, el grupo de alabanza, y los porteros, o sea, los ujieres, los encargados del templo. Hermano, hoy Dios te dice, tú también eres mi sacerdote, porque yo te llamé para que me sirvas. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Nos hizo reyes y sacerdotes para este nuevo pacto. Amén. Continuamos. El primer retorno de los exiliados con la reconstrucción del templo tardaría un tiempo. Zorobabel y los sacerdotes Josué reconstruyeron el altar y el sistema de sacrificio fue restaurado. Tan pronto como pudieron comenzar a trabajar en el templo mismo, echaron sus cimientos. Muchos estaban llorando al ver cómo se echaban los cimientos y otros gritaban de alegría. Escúcheme bien, la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Ahora, recuérdese que estamos hablando, esto se está dando más o menos en el año 537, 536. Y el templo había sido destruido en el año 587. O sea, 77, 67, 57, 47. 57. Habían transcurrido más o menos desde la destrucción del templo unos 30 años. O sea, había gente que estaba en Babilonia, pero que hacía 30 años habían conocido el templo original. Ahora Dios les ha permitido regresar y entonces están diciendo, wow, lloraban al ver al menos cómo se estaban empezando a echar los primeros cimientos de este templo. Continuemos. Ni bien, ahora la construcción del templo. Se empezó a dar ahora ya la construcción del templo. El segundo templo, porque el primer templo, recuerde que había sido destruido por el rey Nabucodonosor y fue el templo que mandó a edificar Salomón. Ahora, este es el segundo templo, el templo que se está mandando a construir bajo el reinado del imperio persa. Un rey Ciro ha dado la orden y lo está haciendo Josué como sumo sacerdote y Zorobabel como gobernador. Ni bien se enteraron los enemigos que los judíos estaban reconstruyendo el templo e hicieron todo lo posible para detener la obra de Dios. Los enemigos se ofrecieron a ayudar en las labores de reconstrucción. Ellos decían que adoraban a Dios tal como los judíos lo hacían. Mas Zorobabel y Josué vieron a través de sus mentiras y no aceptaron la ayuda. Los enemigos intentarían otros medios para desalentar al pueblo con la reconstrucción. O sea, cuando tú emprendes algo para Dios y quieres hacer algo de pronto para Dios, hay veces van los enemigos. Ahí el enemigo va a atacar, el diablo va a atacar, el diablo se va a oponer y va a usar personas para que te desalienten. No, ¿usted qué va a hacer eso? ¿Usted cómo se va a poner a hacer eso? No, ¿eso qué va a hacer eso? Eso es muy duro, eso es muy difícil. No, mejor no lo haga.
hermano, y va a haber gente que va a querer a usted desanimarlo. Pero yo te digo hoy, emprende para Dios. Lo que tú emprendas para Dios, hazlo. Si Dios te dijo, hazlo, y Él te dijo, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para aquellos que están entrando en este momento en vivo, le estamos hablando del libro de Esdras y estamos hablando cómo este era un siervo de Dios. Esdras era un sacerdote y escriba que le tocó vivir después del exilio, muchos años después del exilio, y ha regresado con una consigna: enseñarle al pueblo a adorar a Dios y enseñarle al pueblo a guardar la ley. Ahora, este personaje de Esdras nos habla cómo se dio el regreso después de Babilonia, y el primer regreso se dio bajo la premisa de Zorobabel y Yeshua como sumo sacerdote, y ellos vinieron con una consigna: reconstruir el templo. Y estábamos mirando cómo empezó Dios, cómo empezaron a haber enemigos de esa reconstrucción del templo. Ahora vamos a ver los reyes medopersas de esta época. En el año 539 al 530 estaba Ciro. Ahí todavía estaba Daniel. Daniel vivió 70 años en Babilonia, alcanzó a conocer toda la gestión de Nabucodonosor, pero ahora pasó a un nuevo imperio, el imperio medo-persa, y alcanzó a conocer a Ciro. Cuando Ciro dio la orden de regresar los judíos, Daniel estaba en Palacio Real. Y Daniel estaba dando palabra profética, apocalíptica, sobre eventos que iban a suceder en el futuro. Después de Ciro siguió Darío, y bajo el rey Darío estaba Zorobabel también. O sea, Darío, con Ciro y Darío, Zorobabel conoció a Ciro y conoció a Darío. Después de ello vino Jerjes, que es el famoso Asuero, el de la reina Esther. Y después vino Artajerjes, donde Nehemías fue su copero y Esdras era el escriba. Es útil tener una mirada más amplia de la cronología de los reyes medo-persas. Es muy importante. Ahora, ellos gobiernan del 539 al 530 el rey Ciro, del 521 al 486 el rey Darío, del 486 al 464 el rey Jerjes, y del 464 al 424 Artajerjes. Sigamos. Estamos hablando de la construcción del templo. El autor copila en un solo lugar todas las acusaciones llevadas ante los reyes de Persia para tratar de detener la construcción. Y cuando Asuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Recuérdese que Asuero era el esposo de Esther, y recuérdese que Asuero también se conoce como Jerjes. Se menciona con antelación el intento de detener la construcción de los muros en tiempos de Artajerjes y Nehemías. Nosotros también enfrentamos oposición cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Seguimos. Había empezado la reconstrucción del templo durante el reinado de Ciro, pero la oposición la detuvo por 12 años, hasta que el segundo año del rey Darío, que lo llevó a comenzar de nuevo una palabra de aliento de parte del Señor a través de los profetas Ageo y Zacarías. Las personas necesitaban saber que el Señor estaba con ellos y que haría el trabajo que Él les había encomendado. Para este tiempo, cuando el pueblo estaba reconstruyendo el templo y echaron los cimientos, se tuvo que parar la reconstrucción del templo porque hubieron emisarios malvados que empezaron a hablar mal de los judíos y empezaron a hablar, trataron de detener la obra. Y se detuvo la obra por 12 años hasta que aparece en el escenario mundial un nuevo rey persa llamado Darío. Y con Darío, él vuelve a darles la palabra, les vuelve a decir: sigan, hagan lo que están haciendo, yo les doy permiso. Y ahí es donde Dios levanta dos profetas de esa época, uno llamado Ageo y otro llamado Zacarías, para que alienten al pueblo con palabras y alienten para que sigan haciendo su trabajo que Él les había encomendado. Y podemos decir esto: las personas necesitan saber que el Señor está con ellos.
y que harían el trabajo que él les había encomendado. Y cuando tú empieces a hacer algo, ten en cuenta esto, siempre vas a encontrar oposición. Muchas veces vas a encontrar oposición. Ageo 2, del 1 al 4 dice, el día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Mire qué palabra tan linda, hermanos. Y hoy Dios también te dice a ti y te dice a mí, yo estoy contigo. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. Esfuérzate porque yo estoy contigo. La misma palabra que le dijo a Josué, ahora se les está diciendo a él. Ahora mire Zacarías, que también es un profeta de esta época, capítulo 4, del versículo 6 al 7 dice, entonces el ángel me respondió y dijo, es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por fuerza, sino por medio de mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en llanura, porque él extraerá la piedra principal de entre las aclamaciones a su belleza. O sea, aquí está la palabra de un profeta llamado Zacarías, que le dice, venga, ustedes van a hacer este trabajo, pero ustedes no lo van a hacer con fuerza, ustedes no lo van a hacer sino es por mi espíritu. Mi espíritu está con ustedes, y como mi espíritu está con ustedes, ustedes van a poder hacer ese trabajo. Qué hermosa palabra, hermano. Dios levantar estos dos profetas de este tiempo. Y continuamos con la construcción del templo. Parecen abrumadores las montañas en tu vida. Aunque no tengas el poder para enfrentarla, Dios lo tiene. Puede hacerlo a través del poder de su espíritu, sabiendo que Dios es capaz de lograr la buena obra que desea hacer en vosotros. Los enemigos intentan detener la obra una vez más. Ellos afirman que el rey Ciro les dio permiso y los enemigos piden al rey Darío que verifique los registros para ver si esto era cierto. Mire qué tremendo. Vuelve y se levanta el enemigo. Y vuelve y se levanta unos enemigos de Israel y dicen, no, ustedes no pueden seguir haciendo ese trabajo. Ustedes no pueden seguir reconstruyendo el templo porque a nosotros no nos consta que verdaderamente ustedes tengan permiso para hacer eso. Entonces piden a este nuevo rey llamado Darío que busque si quedó un registro por escrito de ese permiso. Y es cuando lo encuentran. Y por eso Darío vuelve y da permiso. Como resultado de la búsqueda en los registros de Persia, se encontró la proclamación original de Ciro. En respuesta, Darío ordenó a los judíos continuar con el proyecto de la reconstrucción e incluso lo financió. Dio más dinero para financiar este proyecto. Se les daría a los judíos material y recursos para terminar el templo en el nombre del rey Darío y del imperio persa. Y tomó 4 años terminarlo. Una vez más, Dios puede hacer mucho a través de los reyes paganos. Déjeme decirle algo, hermano, y el Espíritu Santo ahorita me estaba hablando a mi corazón. Cuando tú emprendes algo para Dios, cuando tú haces algo que Dios quiere que tú hagas, Dios te dará los recursos financieros para hacerlo. Y colocará personas para que obren, tocará corazones para que eso se lleve a cabo. En este caso, los judíos necesitaban ser financiados para poder terminar esto. Y ahí estaban los recursos. Era un rey pagano que dijo, yo financio ese proyecto y yo les voy a dar cuánto dinero necesitan. Mire el versículo, capítulo 6, versículo 1, como dice. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que estaba en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año 1 del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos en sus cimientos su altura de 60 codos y 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva.
el gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y que se llevó a Babilonia serían devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Cierro comillas. Así decía el edicto. Entonces, ahora este rey Darío dice, es claro, ustedes pueden hacerlo. No hay ningún impedimento. Ya encontré el decreto. Ahora síganlo haciendo y es más, yo voy a financiar este proyecto. Hermanos, qué lindo es el Señor. Continuemos. Ya pasamos a la otra parte, la parte del capítulo 7 al capítulo 10, donde termina este libro llamado Esdras. Este es el segundo retorno bajo el liderazgo de Esdras. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y qué pasó con el templo? Fue construido. Fue reconstruido, pero ya ahora se llamará el templo de Zorobabel. Ya no era el templo hecho por, en este caso, el tercer rey de Israel del Reino Unido, que fue el hijo de David, Salomón, sino que ahora se llamará el templo de Zorobabel, porque fue hecho bajo el liderazgo de Zorobabel. Ahora se da el segundo retorno, ya bajo el liderazgo de Esdras, con el apoyo de un rey llamado Artajerjes. Esdras trae a 2,000 judíos. Este rey Artajerjes es el mismo rey en el cual Nehemías era su copero. Era el hombre que le probaba el vino y le probaba sus alimentos para que el rey no fuera envenenado. Y aquí se van las reformas hermosas que va a hacer Esdras para traer un avivamiento y una santidad en el pueblo. Vamos a estudiar esta segunda parte. Entre los capítulos 6 y 7, los eventos del libro de Esther han ocurrido y los judíos se han salvado de la extinción. Ahora es el momento para una nueva afluencia de personas y un nuevo líder aparece, Esdras. O sea, entre Zorobabel y Esdras, está una reina que se llama Esther. O sea, que cuando usted está leyendo el libro de Esther, ya ha ocurrido lo de la reina Esther. Ya ha pasado lo de Esther. Ya Esther ha salvado al pueblo del exterminio. Ahora, Esdras era sacerdote y escriba. Y exactamente lo que la gente necesitaba. Aunque ellos habían regresado a la tierra y adoraban a Dios, estaban cometiendo graves errores en su adoración. Este será el momento. Dios tiene momentos para todo y Dios levanta personas para cada momento. Ahora este era el momento para una nueva afluencia de personas y un nuevo líder Dios estaba levantando. Y ese nuevo líder se llama Esdras. Continuemos. Artajerjes envió específicamente Esdras a Jerusalén con el propósito de adorar a Dios e interceder en nombre del rey persa. O sea, este rey llamado Artajerjes vio la necesidad y le dijo, Esdras, yo necesito que usted regrese a vivir a Jerusalén. Allá hay un templo y yo necesito que usted adore a su Dios e interceda por mí. Yo le financio su viaje. Yo le doy las ofrendas que usted necesite del tesoro. Yo le doy todo lo que usted necesite, pero vaya y hágalo porque yo necesito que lo haga. Mire, qué hermoso es el Señor. Y todas las ofrendas debían ser pagadas por el tesoro del rey de Persia. El ministerio sacerdotal de Esdras sería enseñar al pueblo la ley y el temor a Dios. Mire, cuando uno le está sirviendo a Dios, hermano, y está haciendo lo que Dios quiere que uno haga, Dios se encarga del sostenimiento. Y aquí yo veo cómo Dios utiliza a un rey pagano llamado Artajerjes y dice, no se preocupe, hágase trabajo, vaya y enséñale al pueblo a adorar a Dios. Vaya y enséñale al pueblo a hacer lo que tienen que hacer. Y hágalo en mi nombre. Y cuando ustedes estén adorando a Dios, pidan por mí. Y no se preocupe, que yo me encargo de su sostenimiento. Voy a hacer que del tesoro real le den una ofrenda a usted y le financien todo su viaje. No podemos decir con certeza que Artajerjes fuera un creyente, aunque animó a la adoración del Señor. Ahora, yo me atrevería a decir que Artajerjes estaba muy evangelizado, por decirlo así, porque Artajerjes tenía un funcionario real, que era el que le probaba el vino y le probaba sus alimentos, y que era de demasiada confianza, llamado Nehemías. Entonces Nehemías debía de una manera u otra enseñarle mucho al Dios, del Dios Jehová Dios, a este rey pagano llamado Artajerjes. Tanto
que tomó la decisión de que Esdras fuera a adorar a Dios y que enseñara al pueblo a adorar y que cuando lo estuvieran adorando, oraran por él. Los reyes de Persia nos recuerdan que debemos orar por nuestros líderes, sean o no cristianos. Si Dios pudo usar a reyes como Ciro, Darío y Artajerjes, ciertamente puede usar a los líderes de nuestra nación. Esdras ofrece una oración de agradecimiento a Dios por el favor que Dios le mostró. Vemos en el capítulo 7, versículo 27 y 28. Y dice así, 7:27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová, que está en Jerusalén. Y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros, de todos los poderosos príncipes del rey. Y así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Recuérdese que él regresó con una cantidad aproximada de 12,000 hombres a adorar a Dios. Una vez más se da una lista de los que regresaron con Esdras a Jerusalén. Ya en el capítulo 8, del 1 al 20, dice los compañeros de Esdras en la repartición, en la repatriación. Esdras traía riquezas y rechazó la ofrenda del rey de una guardia. Convocó ayuno pidiendo a Dios que los proteja en su camino hacia Jerusalén. Esdras oró y Dios respondió a su oración. Capítulo 8, versículo 21-23. Mire cómo Esdras ora y dice, así junto al río Ahava, proclamé ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y él fue propicio. ¿Y él fue qué? Propicio. Aparte, luego a 12 de los principales de entre los sacerdotes, a Sebaías y a Abasías, y con ellos 10 de sus hermanos. Mire, ahí están regresando, hermano. Están regresando ellos, pero están confiando que Dios está con ellos y que este viaje, que va a durar varios meses, ¿sí? Dios va a estar con ellos. Trajeron 25 toneladas de plata y 3 toneladas de oro a Jerusalén, y Dios los guardó por el camino. Hermano, ellos estaban expuestos a todo. Piensen en un viaje que va a durar aproximadamente 6 meses. Un viaje, como para que ustedes tengan una idea, sería como viajar de Chile, de Santiago de Chile, a Cali, un ejemplo, pero por tierra, en caravana, expuestos a muchas dificultades. Y ellos dijeron, nosotros tenemos a alguien que nos cuida, porque el rey estaba dispuesto a darles una guardia. Ellos dijeron, no necesitamos. Nosotros tenemos un Dios que nos guarda. Pero ellos iban con niños, ellos iban en caravana, ellos iban con ancianos, pero también iban con 25 toneladas de plata y 3 toneladas de oro a Jerusalén. Prácticamente una tractomula llena de oro y de plata. Hermano, y Dios los guardó en el camino, porque a partir del capítulo 24 vemos cómo Dios los guarda y ellos llegan a donde tenían que llegar en bendición. Continuemos. Del capítulo 9 al capítulo 10, y aquí terminamos este libro, viene la oración de confesión de Esdras. Y por último, la expulsión de las mujeres extranjeras. Miremos aquí, qué es lo que estaba pasando. Cuando llega a Jerusalén, Esdras se encuentra con esto. Esdras descubre que los judíos no se diferenciaban de los cananeos e incurren en los mismos pecados que los cananeos tenían. Han tomado mujeres paganas y adoran a sus ídolos. Esdras vio el pecado como era y lo tomó con la mayor seriedad, rasgando sus vestiduras y arrancándose los pelos de su barba en señal de duelo. Capítulo 9, versículo 1-4. Vamos a leer.
Dice, acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de la gente del país, de los cananeos, eteos, fereceos, jesubeos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominaciones, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos, de las hijas de ellos, y del linaje santo ha sido mezclado con gente del país. Los jefes y los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad. Pero esto estuvo muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, salí de mi aflicción y rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza que cubre nuestro rostro, como todavía está sucediendo hoy. Ahora, por un breve momento, nos has mostrado su misericordia, Jehová, nuestro Dios, y nos has hecho que nos quedara un resto libre, y nos has dado un lugar seguro en su santuario. Así nuestro Dios ha humillado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Mire qué tremendo. O sea, tratemos de imaginarnos esta imagen. Esdras hace un viaje de 6 meses. Viaja con 12,000 hombres, con todas estas toneladas de oro y de plata. Y viene para hacer un trabajo de adorar a Dios. Pero ¿qué se encuentra? Con un pueblo que no distingue, que un pueblo que se ha contaminado, un pueblo que es igual al pueblo pagano. Hermano, muchas veces pasa esto con la iglesia. La iglesia a veces no se distingue de la gente que está allá afuera. Hermano, la iglesia tiene que ser diferente. Nosotros como iglesia tenemos que ser diferentes y radicales y al pecado llamarle pecado y vivir una vida de santidad. Este pueblo estaba cometiendo la misma iniquidad, el mismo pecado, la misma iniquidad. Iniquidad es maldad, pero al extremo, donde ya Dios dice ya no más y donde trae Dios juicio a una nación cuando cae en esta iniquidad. Y él le dice, ¿cómo? ¿Van a seguir haciendo lo mismo? ¿No ven que nuestros padres, que nuestros antepasados, por haberse apartado de Dios y haber vivido en la iniquidad, Dios por eso los permitió que imperios paganos se los llevaran cautivos? ¿Vieron cómo fuimos llevados por 70 años a Babilonia y fuimos humillados allá? Y ahora Dios nos está teniendo con nosotros misericordia, nos permite regresar, nos permite reconstruir el templo. ¿Y vamos a seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes? No, hijos, ya es hora de cambiar. Y por eso Esdras les da una palabra fuerte de arrepentimiento. Y la iglesia tiene que cambiar, hermano. Si queremos ver la gloria de Dios y si queremos ver la bendición de Dios, hay que dejar el pecado. Con el pecado hay que cortar de raíz, hermano. En la iniquidad hay que arrancarla de raíz. Y tenemos que decirle, perdona, Señor, mi iniquidad. Y perdona de mis antepasados, Señor. Y desarraigo toda iniquidad que ha querido alcanzar. Pastor, ¿y qué tipo de iniquidad cometía el pueblo de Dios? El pueblo judío, el pueblo de Judá en la antigüedad. Pues hermanos, número 1. Una de las iniquidades más grandes, adorar dioses falsos. Número 2, la hechicería y brujería, practicar la hechicería, practicar la brujería, el ocultismo. Número 3,
perversión sexual, cometiendo iniquidad como tener relaciones perversas, de relaciones que van en contra de la naturaleza, como tener relaciones con animales, que era parte de lo que hacían los pueblos paganos. Entonces estamos viendo, esto es iniquidad que va pasando de padres a hijos y va trayendo, hermanos, maldición generacional y afecta el ADN y afecta a una nación y trae maldición aún sobre una nación. Por eso Dios tiene que traer juicio. Y hermano, la iglesia es hora que se levante y sea diferente y sea una iglesia que busque verdaderamente de Dios. Y nada de este tipo de cosas permita en su vida. Entonces, estamos viendo idolatría, ocultismo, hechicería, perversión sexual. Entonces, todo esto es iniquidad, apostasía, dejar a Dios e ir a hacer otras cosas que Dios no ha mandado a hacer. Entonces, hermanos, por eso Dios manda el pueblo a un arrepentimiento. Es interesante que Esdras confesó el pecado en nombre de su pueblo y dejó el asunto en manos misericordiosas de Dios. Los líderes del pueblo vieron el problema y estuvieron dispuestos a tratar con él y entendieron que no era demasiado tarde para el arrepentimiento. Hoy Dios te está diciendo, arrepiéntete. Si estás haciendo algo que Dios no le agrada, arrepiéntete hoy y corta con ese pecado. Estaban dispuestos a confesar y esperaban que Dios estuviera dispuesto a perdonar. Hoy tenemos la garantía del perdón. Primera de Juan 1:9. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. Y ya en el capítulo 10, ya toman una decisión. Del versículo 1 en adelante. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Y ahí empieza una reforma, un arrepentimiento. Y muchos de ellos dijeron, vamos a cortar con este pecado y vamos a expulsar a estas mujeres. Y muchos tomaron la decisión de sacar a estas mujeres de su vida, de cortar con estas mujeres paganas. En este caso particular, la solución era tan horrible como el pecado, la expulsión de las mujeres extranjeras. Las consecuencias del pecado casi siempre son desastrosas. Pastor, ¿pero por qué tan duro? Sí, porque ellos habían cometido un pecado de iniquidad. Y ese pecado era casarse con mujeres extranjeras cuando Dios les había dicho que no lo hicieran. Ahora tenían que asumir las consecuencias y tenían que separarse de esas mujeres y expulsarlas. Y se iba a dañar muchas familias, pero ¿qué importa? Pero aquí lo importante es la santidad y vivir conforme a Dios. Y el pecado siempre daña y siempre deja víctimas. Ay, pastor, pero es que es muy duro. Sí, el hombre, vamos a poner un ejemplo, el hombre que siendo casado y decide tener una mujer que no es su esposa, eso se llama adulterio. Y de pronto en ese adulterio quedó en embarazo esa otra mujer y tiene un hijo, pues tristemente ese hijo va a sufrir consecuencias. Porque va a nacer sin un padre o con un padre ausente porque tiene otra esposa y tiene otro hogar. Ahora, si este hombre deja a esa otra esposa, entonces ya se dañó un hogar acá y dejó una esposa y dejó unos hijos sin padre y se fue con la mujer, con la amante. Mire, qué triste, hermano, pero eso se llama pecado. Y el pecado siempre trae consecuencias desastrosas. Por eso Dios nos manda a vivir en santidad. Se da una lista de los que pecaron con matrimonios paganos. Y esto se dio en todo nivel de la sociedad. Y esta lista es una advertencia. Estaré atento, no sea que todos caigamos en desobediencia al Señor. Termina con estas palabras. Capítulo 10, del 18 al 44. Cerremos con estas palabras. A pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, tú, Dios nuestro, no nos has castigado como merecen nuestras maldades. ¿Cómo podríamos volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con pueblos que practican cosas que te repugnan? Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día, unos pocos de nosotros hemos quedado con vida. Estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestros pecados,
aun cuando nadie podía permanecer en tu presencia sin ser castigado. Esdras capítulo 9, 13 al 15. Mire, ¿cuál es una de las consecuencias? Pastor, como alguna jovencita una vez me dijo, hermano, si la palabra de Dios en Corintios dice, no os unáis en yugo desigual, no se unan en yugo desigual, porque eso va a traer consecuencias. ¿No sabe que cuando una persona se une con un hombre o una mujer impía, hermano, ya es una sola carne y hay transferencia de iniquidad? ¿Y quiénes van a sufrir en su ADN? ¿Quiénes van a sufrir en su genética? Los hijos que van a nacer. Por eso es que Dios manda, hermano, a vivir en santidad. Conclusión. Gloria a Dios por su misericordia. La gente había estado cautiva durante 70 años. Dios los trajo de vuelta y les permitió continuar adorando. Les permitió reconstruir el templo y su ciudad. Y a pesar de toda la oposición, Dios los fortaleció. Sin embargo, ellos pecaron y aún necesitaban corazones transformados. Si no se rendían al Señor, terminarían en el mismo lugar donde empezaron, totalmente derrotados. Así es nuestra naturaleza. Dios nos perdona y nosotros lo volvemos a fallar. ¿Quién nos libra de este cuerpo de muerte? Jesús. Bueno, ¿cuándo seremos libres de este cuerpo de muerte? Cuando Jesús venga por su iglesia y recibamos un cuerpo glorioso transformado. Ahí seremos libres. Pero mientras tanto, toca, hermano, Pastor, ¿cómo podemos vivir una vida de santidad? Hermano, yo siempre le digo a la gente, hermano, esté continuamente pegado de Dios. Ore. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, la solución es viva una vida de oración, viva una vida de santidad, viva una vida buscando continuamente a Dios. Y así usted y yo viviremos vidas que le agraden a Dios. Y con esto terminamos el libro de Esdras. Dos personajes principales aquí, Zorobabel y Esdras. Zorobabel, porque él fue el que permitió bajo su gobierno reconstruir el templo. Y Esdras reconstruyó una sociedad que estaba decayente. Aunque tenían un templo para adorar a Dios, no estaban preparados para adorar a Dios. Y lo que hizo Esdras fue traer una reforma interna en la vida de las personas, un arrepentimiento genuino. Si Dios lo permite, ya empezaremos a estudiar el libro de Nehemías, pero ya el martes con la ayuda del Señor, mañana no, sino el martes con la ayuda de Dios, iniciaremos a estudiar el libro de Nehemías. Mañana tengo pico y cédula y voy a aprovechar para hacer unas diligencias. Entonces empezamos el martes el libro de Nehemías. Quiero agradecer a todos los hermanos que se conectan y que nos ven en vivo y en directo. Aquellos que van a ver este video. Este video va a quedar grabado también en YouTube. El de ayer ya quedó grabado en YouTube. El de hoy ahora va a quedar grabado en YouTube. Si usted quiere compartirlo, entre a mi canal, Alberto Alfonso Rojas, y lo comparte. Porque hay gente que no tiene Facebook. Entonces usted lo puede compartir y lo puede, para que la gente siga estudiando, sigan aprendiendo. Esa es la función, que mucha gente aprenda sobre estos maravillosos libros. Entonces, hermanos, Dios le bendiga. Doy un saludo rápidamente a Weimar Mendoza Núñez, Rubiela Salazar, Rosa Elena Bolaños, Mélida Montoya, María Eugenia Gómez, Carolina Angulo, Angie Paola Giraldo, una estudiante mía del seminario, Weimar Mendoza Núñez, mi prima María Teresa Vázquez y mi prima Diana Vázquez y Marlene Vázquez, mi tío Jaime, Juan Carlos Delgado Grijalva, todos los que se conectan, Dios les continúe bendiciendo. Que tengan una feliz y bendecido resto de día y un feliz fin de semana. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el martes con el libro de Nehemías. No se lo pierda. Dios les bendiga.